Muy buenas noches, comunidad de Instagram de Farmacias El Sol. Qué placer conectar una vez más con ustedes a través de esta plataforma con un tema súper interesante y sobre todo al lado de un profesional de nuestra ciudad de La Vega. Hablaremos en el día de hoy de salud mental, sobre todo en los jóvenes, y el suicidio, todo lo que conlleva. Pero para eso estará con nosotros, como yo mencionaba, un profesional de la salud, el reconocido psiquiatra doctor Julio Chestaro. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy buenas noches y gracias por la invitación. Siempre es un honor compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos y sobre todo en este tema, como yo mencionaba, que ya en los últimos meses ha estado sonando bastante, por decirlo así, en la palestra. Y quisiera empezar, doctor, para ir entrando inmediatamente en materia. Muchos decimos que la salud mental debe regularizarse, la cultura de hablar de salud mental, de tratarse, pero para ir entrando en una definición completa, ¿qué aborda la salud mental a modo general? La salud mental aborda lo que es todo el conjunto de bienestar. Por ejemplo, tú tienes que tener un equilibrio en cuanto a lo que es lo social, lo personal, lo laboral, lo familiar, todo para tú poder hablar de que tú tienes una buena salud mental. Perfecto. Si yo, por ejemplo, pudiese desear algo para nuestro país, mi deseo sería que cada dominicano entendiera que sin salud mental no existe salud. Tú puedes ser una persona que no tiene ningún tipo de dolencia, que no tiene ningún tipo de alteración en tus análisis, no sufres del corazón, no sufres de nada, pero si tú no tienes salud mental, tú no tienes salud. Y todavía en nuestro país nosotros nos resistimos mucho a buscar ayuda de los profesionales de la salud mental porque tenemos ideas todavía muy retrasadas sobre que para ir al psiquiatra o al psicólogo hay que estar loco, que yo puedo poner de mi parte y salir de esto, y las estadísticas nos demuestran de que eso no es así. Nosotros, por ejemplo, podemos poner quizás un consultorio de psiquiatría y de psicología en cada esquina, sí, pero si el usuario no acude a ello, ¿cómo lo ayudamos? Exactamente, que era lo que, estábamos abordando hace unos minutos. Precisamente en ese tenor, ¿cómo yo puedo medir la salud mental de una persona si esa viene siendo la palabra? Muchas veces, por ejemplo, es el nivel de funcionamiento, cómo esa persona funciona en las diferentes áreas donde se desenvuelve. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, nosotros los adultos muchas veces nos olvidamos y crecemos y llega un momento que entendemos que un joven no tiene por qué tener problemas ni tener preocupación porque lo tiene todo resuelto en la casa. No. Los jóvenes, los niños sufren enfermedades mentales muy similares a los adultos. Lo que pasa es que muchas veces no lo expresan de la misma manera. Sí. Por ejemplo, si tú tienes un hijo, vamos a suponer 10 años, y ese niño ha sido estudiante meritorio, y de repente ese niño comienza a sacar malas notas, tú comienzas a recibir quejas de los profesores de que no está participando, algo anda mal en el mundo de ese niño. Entonces hay que prestarle atención y ver qué es lo que está pasando. En cuanto a lo que es la salud mental, por ejemplo, cuando tú comienzas a notar cambios en tus hábitos. Si tú eres una persona que normalmente te acuesta a las 10 de la noche y duermes un solo sueño hasta las 6 de la mañana, y por algún motivo u otro tú comienzas a despertar a las 2 de la mañana y tarda media hora o 45 minutos para volverte a dormir, y de nuevo despierta a las 4 de la mañana y tarda una hora o no logras volver a dormir, sí, ya eso es un cambio que tú tienes que comenzar a analizar por qué esto me está pasando. Pero también pasa con cambios como en el apetito. Si tú comienzas a notar que no tienes deseo de comer, si tú comienzas a notar, por ejemplo, que tú eres una persona que los viernes y los sábados te reúnes con tus amistades, pero tienes 2 semanas que tú te quedas en tu casa porque tú no te sientes cómodo estando entre la gente, esos cambios son cambios llamativos. También en algunos casos, por ejemplo, personas que no son muy dadas al alcohol o a eso, y de repente tú comienzas a ver lo que están bebiendo más de lo que hacen. Eso es un cambio que también hay que prestarle atención. Si por la mañana cuando te toca levantarte para ir a trabajar, tú no tienes deseo de ir a trabajar y quisieras quedarte el día entero acostado, yo creo que todos en algún momento u otro nos sentimos así, sí. Pero a pesar de lo hacemos. Pero el que se siente así producto de la enfermedad muchas veces, aunque tenga la voluntad, no tiene la energía para hacerlo. A veces también otra de las señales de que algo anda mal es que nuestro rendimiento, por ejemplo,
en el trabajo, si tú trabajas y, para poner un ejemplo, tú cuadras una cuenta en media hora, de repente está durando 45 y como quiera no te cuadra. Es decir, estás teniendo más dificultad para concentrarte. Eso también es una señal. Pero también si tú estás más irritable, si tú eres una persona normalmente tranquila, exacto, y de repente tú estás que por cualquier cosa estás discutiendo, estás peleando, también hay que analizarlo. Perfecto. Me encantó la parte que mencionaba, muy interesante, de los niños, que yo entiendo que a partir de ahí también se puede ir desencadenando un problema de salud mental. ¿Cómo se puede, a ciencia cierta, desencadenar un problema de este tipo? Bueno, para desencadenarse, en algunas enfermedades existe lo que llamamos una predisposición genética. Oh, perfecto. Es decir, por ejemplo, si yo soy bipolar, sufro un trastorno bipolar, mis hijos no es que están condenados a sufrir trastorno bipolar, pero tienen mayor riesgos de desarrollar la enfermedad. O si yo sufro de depresión, o si yo sufro de esquizofrenia, o si yo sufro de ansiedad. Pero también hay una parte de estos trastornos que el ambiente, el entorno y la vida que tú llevas también la puedes activar. Por ejemplo, un joven que a los 13 o 14 años comienza a experimentar con la marihuana está demostrada que es una sustancia que puede activar los cuadros de psicosis. ¿Qué es la psicosis? Es esa ruptura con la realidad, que tú te imaginas cosas, tú oyes cosas, sí, pero no están ahí. Entonces, el comenzar a consumir tóxicos de esa naturaleza en edades tempranas impacta de una manera muy negativa en el cerebro. Por ejemplo, el alcohol. Nosotros aquí tenemos una cultura muy dirigida hacia el alcohol. Todas las actividades sociales en nuestro país media el alcohol. Pero lo cierto es que, y a veces lo vemos en las redes, y ya por suerte le están poniendo atención a eso las autoridades, sí, un niño de 4 o 5 años en una reunión familiar, aparece un chistoso que lo pega de una botella de la cerveza para que aprenda desde ahora y no comprende el daño que le está haciendo a ese niño, a ese cerebro que todavía está en desarrollo. Por ejemplo, uno se pone a analizar el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, tan pronto tú cumples 18 años, tú eres un adulto. Ya tú puedes ir a la guerra, tú puedes votar para elegir el presidente, pero tú no puedes comprar una cerveza. Y la gente dice, ¿pero y por qué? Y eso tiene una explicación. ¿Por qué ellos cogen los 21 años para decir que es la edad donde tú puedes comenzar a beber? Porque a los 21 años es que se entiende que lo que es la mielinización y la maduración del sistema nervioso termina. Entonces, no es el mismo daño que pasa cuando tú comienzas a beber a los 25 sí, que cuando tú comienzas a beber a los 15. Excelente. Entonces, ¿a qué edad, doctor, podríamos entonces decir que se podría venir desencadenando un problema de salud mental? Por poner un rango. No hay edad. No hay edad. Por ejemplo, colegas que trabajan lo que es la psiquiatría y la psicología infanto-juvenil te pueden diagnosticar cuadros de depresión y bipolaridad a los 6, 7 años. Wow. En el caso de los trastornos mentales que ha mencionado, la bipolaridad, ¿cuáles vienen siendo los más frecuentes, por mencionar algunos? A nivel de la consulta, lo que más se ve son los cuadros de ansiedad, trastorno de pánico, ansiedad generalizada, fobias, eso es lo que más se ve. Después le sigue la depresión. Después tenemos otros trastornos como el trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, menos grado todavía es esquizofrenia y así por el estilo. Me llamó mucho la atención que mencionaba la parte del sueño, el uso excesivo de la marihuana, el alcohol, todos esos productos, por mencionarlo así, que causan cierto daño a la salud mental, y la genética también, que es muy importante. ¿Cuáles causas, además de esas, pueden desencadenar un problema de salud mental? El ser viviente siempre va a reaccionar a los estímulos y a las cosas que le pasan. Hay una pregunta que se hace y es, por ejemplo, ¿puede una persona morirse con un corazón roto por un desengaño amoroso? La respuesta es sí. Por ejemplo, en el caso de la depresión, nosotros estamos muy acostumbrados a que la depresión es una reacción a lo que está pasando. Sí. Una pareja que tiene problemas en su matrimonio, una persona que tiene problemas económicos, una persona que pierde su empleo. Pero lo cierto es que también hay un tipo de depresión
que no tiene nada que ver con el entorno, y es una depresión que nosotros denominamos una depresión endógena. Es decir, es una depresión puramente química, biológica del cerebro, que no tiene nada que ver. Y esa es una de las que crea más angustia en el paciente. Porque el paciente te dice, doctor, pero si yo no tengo problema de ningún tipo, mi esposo es un hombre bueno, mis hijos son buenos, no tenemos problema económico, no debemos, tenemos salud, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué a mí la vida no me sabe a nada? Y es porque es puramente biológica, es decir, que aunque hay desencadenantes, también muchas de estas enfermedades obedecen a la biología y no es porque algo esté pasando en el entorno. Doctor, cualquier persona, es decir, todos podríamos en algún momento desarrollar un trastorno mental, lejos de la genética y lejos también de vivir una vida en excesos. Sí, si la pregunta, por ejemplo, como tú dices, ¿puede un ciudadano común, sin una persona Exacto. que no comete excesos, en algún momento tener un problema mental? Claro que sí, porque nos pueden ocurrir cosas en la vida para las cuales no estamos preparados para enfrentar. Por ejemplo, lo que es el impacto de un trauma, una catástrofe natural de estas que a veces pasan, donde dejan miles de muertos, y a ti te toca vivir y sobrevivir eso te puede activar un estrés postraumático. Una muchacha que lamentablemente es víctima de una violación. Sí. Y ahora que menciono eso, óigame, ese es otro punto que en este país hay que ponerle atención. Nosotros aquí tenemos una cultura de ocultar las cosas y de que no hablemos de eso y no pasó, pero la víctima se pasa toda una vida reviviendo esa situación y manejando eso, donde quizás si le buscan la ayuda a tiempo puede desarrollar una vida muy diferente. Así que pueden ocurrir acontecimientos en la vida de cualquier ciudadano en un momento donde perdemos nuestra salud mental. Que específicamente hablando de acontecimientos, ahora lamentablemente con la pandemia del COVID-19, la ansiedad se disparó. Muchas personas con trastorno del sueño que tal vez conciliaban el sueño de una forma normal, por decirlo así, como usted mencionaba, tal vez a las 10 de la noche y se levantaban a las 6, personas que veían el sol salir ahora en pandemia. ¿Cómo podríamos entonces decir, en base al tema del COVID-19, el rango de la ansiedad? ¿Qué tanto se disparó? Bueno, yo te diría que en las consultas de psiquiatría y de psicología, cuando se regresó a las consultas después del COVID, yo diría que las consultas aumentaron en un 40% por lo menos. Wow. Y una de las yo hablaba con unos colegas este fin de semana y les decía, mira, hay una situación que a mí me preocupa mucho, y es la salud mental del personal de salud. ¿Por qué? Porque el personal de salud ahora mismo está en un modo de sobrevivencia, sí. Le está dando todo, pero cuando el COVID entendamos que la amenaza ya desapareció, ese personal va a caer. Entonces, ya en algunos países, sobre todo en Europa, en los grandes centros de salud, en los hospitales, han creado unidades de terapia de grupo entre los mismos médicos, enfermeras, bioanalistas. ¿Por qué? Porque el médico en su formación no está entrenado y su cerebro no está preparado para que los pacientes se le mueran. Aún, por ejemplo, los médicos que tienen especialidades que manejan enfermedades catastróficas, vamos a suponer los oncólogos, que tienen una alta tasa de probabilidad de perder un paciente, es verdad que lo pierden, pero nunca se acostumbran a perderlo. Entonces ya nosotros llevamos 18 meses bajo una situación donde tú sientes hasta cierto punto la frustración de que, cónchale, no pude hacer nada. Ahora uno tiene un poquitito más de conocimiento. No es que tenemos mucho conocimiento, sí, pero tenemos un poquitito más de lo que teníamos hace un año. Pero hace un año todo era en base a explorar. Y me imagino que en algunos escenarios era, bueno, este paciente tiene ya mínima probabilidad de vida. Entonces, si yo como médico entiendo que por lógica, si yo le pongo este medicamento, quizá puede ayudar, pues vamos a ponérselo. No perdemos nada, porque como quiera lo vamos a perder. Y se trabajó mucho así por un tiempo. Entonces, tú ves que un paciente te funciona y tú te vas creando una esperanza, después viene, se lo pone a dos más y se te mueren esos dos. Y eso va impactando psicológicamente a ese personal. Y ese personal va a caer en depresión. De hecho, en Estados Unidos,
hay dos casos. Fue una directora de un departamento de un hospital que pidió vacaciones, dijo yo no aguanto más, se fue a una cabaña y se suicidó. Oh, Dios. ¿Qué hacer, doctor, ante una persona que se encuentra en un cuadro de depresión y también de la ansiedad? Yo creo que lo primero es reconocer que hay que pedir auxilio. Entender de que tú no tienes por qué enfrentar esa situación tú solo, de que tú tienes primero profesionales a tu disposición que te pueden ayudar, que aunque la depresión es una enfermedad bastante difícil, tenemos tratamientos que todavía son bastante eficaces para poderte ayudar a salir de ahí, y también de que en tu entorno hay personas que están dispuestos a prestarte ese hombro, prestarte ese oído para escucharte. A veces uno, por ejemplo, cuando está deprimido, uno de las cosas que nos pasa es que nos tornamos muy negativos, muy pesimistas, muy inseguros, y entonces ¿para qué yo voy a luchar si como quiera esto no va a dar resultado? A mí todo me sale mal, entonces ¿para qué esforzarme? Pero esa no es la persona que está hablando, esa es la enfermedad. Sí. Pero llega un momento que la persona entiende que es él y se confunde en esa parte. En el caso, doctor, de la ansiedad y la depresión, si mencionamos los jóvenes y adultos mayores, ¿cuáles presentan a modo profesional mayores cuadros en el caso de la ansiedad y la depresión? Bueno, los jóvenes muchas veces manejan un poquitito más ansiedad que los adultos mayores, precisamente en parte por la etapa y lo que están viviendo. Por ejemplo, yo en clase le digo a los estudiantes que uno tiene que tener cuidado porque cuando uno es joven, uno entiende que el adulto mayor es una persona que ya debe estar depresiva porque ya se le está acabando la vida y no tiene nada por qué vivir. Y que es todo lo contrario, porque posiblemente la adultez, la tercera edad, debe ser una de las etapas donde la persona se sienta más bienestar y satisfacción por el simple hecho de que ya ve su vida. Cuando tú tienes 24 años y te gradúas de una universidad, tú tienes muchas preguntas. Tú te preguntas, ¿cómo me irá como profesional? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo van a ser mis hijos? Pero cuando ya tú tienes 65, 70 años, ya tú sabes la respuesta a todas esas preguntas. Sí. Ahora, ¿por qué hay que prestarle mucha atención a la depresión en el adulto mayor? Porque el adulto mayor, en la mayoría de los intentos que hace para quitarse la vida, lo logra. Wow. Honestamente, yo no recuerdo la última vez que a mí me interconsultaran en ninguno de los centros donde trabajo porque un adulto mayor intentó suicidarse. Y la respuesta y la pregunta ¿es porque no lo intentan? No, es porque cuando lo intentan lo logran. Los adolescentes es lo inverso. Los adolescentes son impulsivos, a veces hasta por un momento de ira pueden hacer un intento, pero no son intentos muy bien planificados y aunque lo intentan mucho, lo logran mucho menos que un adulto mayor. En el caso de la ira y esas conductas antisociales de los jóvenes desencadenadas por la ansiedad, ¿qué se puede hacer? ¿De dónde nacen esas conductas de los jóvenes? En el caso de que, por ejemplo, tengan ansiedad, ¿qué desencadena todo eso? Mira, la parte de la ansiedad a veces, como te decía, es genética, a veces es el ambiente donde tú creces. Cuando uno tiene una madre que es muy ansiogénica, es decir, que tiende a exagerar un poco, que si tú te subes en el sillón, en el sofá, en vez de decirte bájate de ahí, te dice bájate de ahí que te va a matar. Ay, Dios mío. Eso va sembrando una serie de cosas. Esa sobreprotección Sí. A veces genera un poquitito de ansiedad. Yo tengo un colega que un día estábamos hablando y él decía, mira, es que nosotros estamos condenados a ser ansiosos. Y la teoría y el ejemplo que él pone es el siguiente. Él dice, mira, si nos vamos a la época de la caverna, el fuerte, el seguro, el que no era ansioso, salía a cazar y se iba lejísimo a cazar. Pero muchas veces no regresaba. Porque su seguridad lo llevaba a exponerse al riesgo. Sin embargo, el que era temeroso, el que era ansioso, cazaba cerca de la cueva. Ajá. Y ante cualquier peligro se refugiaba en la cueva. Entonces, como si fuese una selección, nosotros tenemos un pool genético, más o menos lo que él quiere decir, que nos predispone a ser ansiosos, porque los que eran guapos desaparecieron.
Estamos conversando con el doctor Julio Chestaro. Pueden hacer sus preguntas a través de nuestro live para el doctor. Él amablemente va a estar aquí respondiéndolas. La familia juega un papel, diría yo, preponderante en el caso de los jóvenes para guiarlos y estar atentos también a esas conductas antisociales ante la depresión, la ansiedad. ¿Cuál es el rol de un padre ante cualquier señal que pueda haber de ansiedad o depresión en su hijo o hija? Lamentablemente, lo primero que tiene que existir para tú darte cuenta es tú tener una buena relación y contacto con tus hijos. Y tú sabes que hoy en día nosotros, hasta cierto punto, las casas se están convirtiendo en que cada quien tiene su pequeña islita. Tú llegas a tu casa, yo llego a mi casa del trabajo, mi hijo está en su habitación, yo entro, lo saludo, él me saluda, pero él se queda en su habitación. Vamos a cenar, a mí me llevan a cena a mi habitación, él va a salir y se prepara algo y cena en su habitación. Y ese tiempo de compartir, ese tiempo para uno desarrollar esa relación donde tu hijo te pueda confiar lo que está sintiendo, es muy importante, y a veces nosotros no le invertimos el tiempo suficiente para desarrollar eso. ¿Por qué? Porque estoy tan ocupado con tanto trabajo que cuando llego a la casa lo que quiero es acostarme y estar tranquilo. Sí. Pero si tú tienes esa relación y tú comienzas a notar que tu hijo, óyeme, no está comiendo igual, es un muchacho que relaja mucho, se ríe mucho y tú estás viendo un aspecto muy diferente en él, a veces lo mejor es tú decirle, mira, vamos a dar una vuelta. Y ahí mismo tú expresarle, mira, yo he observado que en los últimos días tú como que no estás igual, te está pasando algo, si algo te está pasando, mira, tú sabes que yo estoy aquí, tú puedes confiar en mí. Si tú no te sientes cómodo diciéndomelo a mí, si tú quieres, te podemos buscar un profesional que tú sabes que ese profesional, lo que tú le digas queda atado bajo el secreto profesional y eso quedará entre ustedes dos. Y así darle la oportunidad de que se abra. A veces uno dice, no, pero no te van a contar. No, mira, muchas veces cuando uno tiene un problema, uno está loco por encontrar a alguien. Por decirlo. Por encontrar a alguien que le escuche y que te pregunte qué es lo que te pasa. Porque tan pronto me desahogo y comparto mi problema, ya la carga es más ligera. Claro. ¿Cómo la sociedad en general puede promover, en el caso de los padres, con esas ideas que usted planteaba, de promover el bienestar psicológico, cómo lo puede hacer la sociedad en general para los jóvenes? Mira, esa pregunta yo creo que podemos durar como un par de semanas desarrollándola. Sí. Porque lo primero que tenemos que tener son padres que están psicológicamente estables. Pero lo primero que tenemos que tener es, lamentablemente, nosotros estamos perdiendo ese concepto. Cada vez los hogares monoparentales son más frecuentes. Los divorcios, ya eso es como que esta camisa me aprieta, la voy a botar y me voy a comprar una más ancha. Y no nos damos cuenta de que eso impacta a los hijos. A veces uno en la consulta, por ejemplo, cuando tiene estos jóvenes, y uno le pregunta, ¿desde cuándo está así? Bueno, hace unos días me llevan una paciente similar y cuando le pregunto me dice, bueno, ella tiene 3 años así. Y le pregunto a la madre, ¿y más o menos para esa fecha ocurrió algún evento en la familia, algún cambio, alguna pérdida? Bueno, su papá y yo teníamos 4 años, hace 4 años nos separamos, pero hace 3 años fue que se firmó el divorcio y él se fue. Entonces los hijos muchas veces, los padres no entendemos que la inseguridad que siembra en un hijo la separación de los padres. Independientemente de quién aporte más económicamente en el hogar, aunque la mujer, vamos a suponer, vámonos a un extremo, sea la que cubre todo, sea la que lleve el dinero, sea la que... Pero la sola presencia del hombre en la casa da seguridad. Así es. Da seguridad. ¿Tenemos una pregunta? Dice Natalie, ¿puede causar algún impacto preguntarle a un paciente que no esté diagnosticado con depresión y que la esté causando sobre si tiene pensamiento suicida, si quien pregunta no es alguien capacitado? Mira, vamos a decir 15, 20 años atrás, eso se debatió mucho porque se desarrolló un mito de que si a una persona, aún con depresión, un profesional le preguntara
si tenía pensamientos suicidas, como que eso podría llevar al paciente a intentarlo. Exacto. Pero vamos a ser lógicos. Por ejemplo, eso no pasa. Una persona que tiene una depresión, porque otro le pregunte si ha pensado en eso, no va a decir, bueno, mira, yo nunca lo había pensado, pero ahora que tú lo mencionas, eso es una buena idea. No. El que tiene ese pensamiento lo que te va a decir es sí. Y con ese sí va a sentir un alivio y que se quita un peso de encima. ¿Por qué? Porque ya compartió eso que le está atormentando con otra persona que él entiende que le puede ayudar. Entonces se le debe preguntar. Ahora, si por ejemplo una persona que no es médico y le pregunta a un amigo, entonces, y te dice sí, entonces, ¿cuál es el papel que debe hacer? Exacto. Decirle, mira, yo entiendo que tú estás pasando por un momento muy difícil. A veces la dificultad altera nuestra forma de entender las cosas y nosotros comenzamos a pensar de que la vida no tiene sentido, ya todo está perdido, pero eso es momentáneo. Vamos a buscar ayuda. Yo te acompaño. Así que no decirle, pues tú vas a tener que ir al psiquiatra o tú vas a tener que ir al psicólogo. No, porque entonces tú estás diciendo... No, y puede pensar que, como que, entonces, necesito lo que llaman aquí, estoy loco, Sí, que es la expresión común. Claro, entonces no, mira, yo estoy aquí contigo, yo estoy dispuesto a acompañarte, yo estoy dispuesto a llevarte a donde tú quieras, pero vamos a buscar ayuda porque tú le estás pasando mal y no hay necesidad de que tú lo pases tan mal, porque eso es una enfermedad y eso es algo que tenemos que tener claro con la depresión. Señores, la depresión no es una emoción, la depresión no es un sentimiento, la depresión es una enfermedad biológica que transforma y produce cambios en el cerebro de las personas. Por ejemplo, para mencionar otra enfermedad que está muy en nuestro medio, el Alzheimer. El hecho de que una persona tenga antecedentes de depresión aumenta el riesgo de desarrollar Alzheimer más adelante en la vida. Wow. ¿Por qué? Porque la depresión va produciendo muerte de las neuronas. Y mientras más tiempo tú pasas bajo el efecto de la depresión, más tiempo, entonces, más neuronas se van a perder, se van a alterar. Entonces, ¿qué hace el antidepresivo? El antidepresivo llega un momento que produce cambios químicos en el cerebro, y esos cambios químicos comienzan a proteger y a regenerar las neuronas. Entonces, ahí ya es cuando la persona comienza a sentir, ya yo me siento con más energía, ya yo me puedo concentrar mejor, ya yo salgo a los sitios y lo disfruto, y la depresión va cediendo lentamente y hasta desaparece. Cuando nosotros consideramos que un paciente con depresión está curado, no es cuando los síntomas desaparecen, es cuando los síntomas desaparecen y esa persona recuperó su funcionamiento anterior. Excelente. ¿Qué pasos pueden conllevar para dar un diagnóstico certero de que una persona tiene depresión, es depresiva? Todavía el mejor instrumento que tenemos para diagnosticar una depresión es una buena historia clínica. Es recoger la información, qué la persona se está sintiendo, qué tiempo tiene sintiéndose, esa situación, cómo esos síntomas están impactando su vida. Esa es la principal herramienta. Ahora, hay otras herramientas. Hay herramientas, por ejemplo, como escalas que uno le puede, y pruebas que uno le puede pasar al paciente. Mencionar alguna, Hamilton, Beck, Montgomery-Åsberg, que eso te da una puntuación y te ayuda a tú medir la severidad o la intensidad de la depresión. ¿Y para qué es importante eso? Bueno, eso es importante porque cuando tú le pones el tratamiento y tú 4 o 6 semanas después le repites la escala, tú te puedes dar cuenta si el tratamiento está funcionando de acuerdo a la reducción que se produce en el puntuaje. Ok, tenemos una pregunta por acá. ¿De qué manera se puede hacer partícipe a los hijos pequeños menores de 10 años cuando se está cursando un divorcio? Yo creo que esos niños siempre es bueno llevarlo y buscarle apoyo psicológico como familia, porque los niños muchas veces interpretan el divorcio como que en algunos casos lo manejan con culpabilidad. Se están divorciando por mí. O mi papá se divorció porque no me quería a mí lo suficiente y no solamente dejó a mi mamá, sino también me dejó a mí.
y eso va a impactar al niño. También pasa que los niños mi recomendación siempre es, cuando una pareja me pregunta que están pasando por ese proceso, es, mira, deben ir a una terapia de familia. Y yo le diría que 8 de 10 me dicen, ¿y para qué si nosotros como quieren nos vamos a divorciar? No, pero espérense, es que aunque ustedes se vayan a divorciar, hay que saberse divorciar correctamente. Sanar el lazo. Sí, porque hay un lazo que son esos hijos que, dependiendo de lo bien o mal que ustedes manejen esa situación, esos niños van a ser impactados. ¿Qué suele pasar? Por ejemplo, muchas veces, dependiendo de lo que motivó el divorcio, la mamá se queda con los niños, la madre, y la madre, si no tiene mucha sabiduría, comienza a decirle a los niños, es que tu papá es un sinvergüenza, tu papá, mira, tu papá nos dejó abandonados, tu papá todo lo que se gana se lo bebe. Entonces un día el niño hace algo malo y la mamá llama a ese papá que ella descalificó para que venga a ponerle orden a unos niños que ya ella lo ha desautorizado. De ahí viene también lo que usted mencionaba, la importancia de a temprana edad hacernos cargos de la salud mental de nuestro niño. Por ejemplo, en el caso de los niños, para no perder la línea, si el niño está desanimado, si el niño presenta tal vez algún cuadro de desánimo, el padre, ¿qué puede hacer en ese momento? En el caso de que es más delicado el caso de un niño a un joven. Si es, por ejemplo, que tú estás viendo que el niño está así, para seguir con el tema del divorcio, al niño es bueno llevarlo a terapia y determinar si realmente el niño puede entrar en una depresión por esa situación. Yo diría que también habría que llevarlo al pediatra, porque a veces también cuando uno está muy estresado, hay mecanismos como lo que es el sistema inmunológico se deprime y uno está más expuesto a sufrir infecciones y una serie de virus y enfermedades con más facilidad. Los niños, por ejemplo, a veces no tienen esa facilidad para expresar el malestar. El niño no te va a decir, no, yo estoy triste por esto y por esto. Pero tú coges un niño a veces, o un buen psicólogo coge a un niño y lo pone a dibujar y a hacer una serie de pruebas, y ese niño habla y cuenta su historia a través de los dibujos. Y a veces lo ponen, por ejemplo, hasta con muñecos a contar una historia, y los niños van a contar su historia. Tú coges un niño y lo pones a que dibuje una familia, y tú vas a ver que el niño se va a dibujar él mismo en una posición dependiendo de cómo él se siente dentro de ese hogar. Si él no se siente integrado a la familia, tú vas a ver que va a poner papá, mamá, aquí, los hermanitos, y cuando tú ves uno en la página por allá, entonces, ¿y ese qué? Ese soy yo. Wow. Entonces, él te está contando lo que él está sintiendo sin hablarlo. Y eso ellos también en la terapia saben cómo manejarlo. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos muchas veces aquí en República Dominicana? Que cuando los padres nos llevan a los niños a la consulta, nos los llevan para que nosotros le arreglemos el muchacho. Y el muchacho no se puede arreglar si no se arregla todo el sistema. Tú mencionabas ahorita el asunto de la violencia. ¿Dónde un niño aprende a ser violento la mayoría de las veces? Le echamos la culpa a los videojuegos, a las películas, pero muchas veces no mencionamos que a veces la violencia se vive en la casa. En la casa. Yo tuve una experiencia hace unos cuantos años que me llevan un niño referido por el colegio y la mamá está regada con el muchacho porque el muchacho está peleando casi todos los días en la escuela. Y yo le pregunto a la mamá que cómo es el ambiente en la casa, que si en la casa hay muchas discusiones, que cómo se resuelven los conflictos en la casa, porque esa es otra. A veces mamá se desespera y resuelve conflictos soltando una chancleta y entiende que eso no es violencia. Y la mamá me dice, no, doctor, miren, allá en la casa está todo tranquilo, en la casa apenas tú puedes oír a veces que se levanta la voz, pero ni la voz se levanta en la casa. Cuando terminamos la consulta, el niño coge y se para, va por la puerta y la mamá hace así, le da un manotazo en la cabeza. ¡Pum! Maleducado, ¿cómo tú te vas sin despedirte? Digo, no, gracias a Dios por dentro, gracias a Dios que no hay violencia. Que no hay violencia. Porque, y tú dices, ¿y esa señora me estaba mintiendo? No, para ella no me estaba mintiendo, para ella eso no es violencia. ¿Por qué? Porque a ella la criaron así. En el caso que usted mencionaba de regularizar el sistema, que me pareció muy interesante la frase,
¿Usted entiende que en las escuelas, colegios, bueno, ya en las universidades han ido entrando con el tema de la salud mental y el suicidio, pero debe de regularizarse dentro de la educación per se el tema de salud mental? Yo entiendo que las escuelas deben tener profesionales, psicólogos dentro de los planteles, porque es que independientemente de la etapa en la vida en que tú estás, todo el mundo tiene problemas a su manera. Quizás el problema mío hoy es que tengo que pagar un préstamo mañana, pero hay niños que están preocupados porque mañana tienen un examen y los dos estamos estresados. Pero yo lo veo como, ya quisiera yo que el problema mío fuera examinarme, y el niño diría, ya quisiera yo que mi problema fuera pagar algo y no tener que examinarme. Claro. Entonces, muchas veces nosotros, cuando crecemos, se nos olvida que fuimos niños y se nos olvidan las cosas que nos afectaban y las cosas que nos mortificaban cuando éramos niños, y le restamos importancia. Por ejemplo, dos adolescentes, primer noviazgo termina, probablemente están los dos en su casa amargados, en una habitación con la luz apagada, lo llaman a comer, no, yo no quiero comer. Al varón, el papá entra y le dice, muchacho, tú te vas a poner así por una mujer. En el mundo lo que más son mujeres. No está mintiendo, pero también no está comprendiendo el impacto del momento que está viviendo el hijo. Ese niño entendió que había encontrado el gran amor de su vida y de buenas a primeras ya no está. Exacto. Entonces, cuando nosotros minimizamos los problemas de los jóvenes y de los niños, lo que estamos haciendo indirectamente es que estamos contribuyendo a que se compliquen y sean más intensos. Por ejemplo, los niños, en el sentido general, los niños tienen un concepto de la maldad y muy diferente al adulto. Los niños son más confiados. Sí, los niños totalmente. creen más. Tú puedes estar en tu casa y no tener ni 5 pesos y tú le dices a tu niño, si pasa de curso y trae la nota por encima de tanto, te voy a llevar a Disney World. Ese niño se pone feliz y lo da por un hecho ya. Claro. Entonces, nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, también maltratamos esa confianza y esa sinceridad que tienen los niños. ¿Por qué? Porque a veces le prometemos cosas que sabemos que no vamos a cumplir, y después a la hora de cumplir venimos con una excusa que la excusa es válida. Lo que estuvo mal fue prometer lo que tú sabías que no ibas a cumplir. Yo siempre he dicho, si tú a un niño le dices, y no estoy de acuerdo con que los niños se estén premiando por el buen comportamiento. El buen comportamiento es lo que se espera, esa es la meta. Ahora, hay que reconocer cuando hacen las cosas bien. Excelente. Porque nosotros, cuando están haciendo las cosas mal, somos muy prontos en ir a sancionar, en ir a ofrecer pela, pero cuando están portándose bien, entonces no hacemos nada. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué aprende un niño pequeño? Que para llamar la atención de papi y mami, yo tengo que portarme mal, porque cuando me porto bien no me hacen caso. Wow. Y los niños prefieren, francamente, que tú le des una pela a que tú no le pongas atención. Hay dos palabras que ha mencionado muy claves aquí, confianza y atención. Y quiero relacionarlo a una de las preguntas que hizo uno de nuestros seguidores en la cuenta de la farmacia. Era la pregunta del suicidio, de que si alguien me cuenta que se quiere suicidar. Si una persona tuvo en algún momento, no que se quiere suicidar, que quería suicidarse, ¿debe la persona a la que se le contó hacer algo al respecto? O bien, quien ya tenía el pensamiento de hacerlo, tratarlo, por si acaso. Mira, hay una cosa, y es que en el sentido general, yo creo que la mayoría de las personas, en un momento de frustración, le pasa de manera muy fugaz por la mente, óyeme, cualquiera mejor se muere. Pero ese cualquiera mejor se muere no es lo mismo a yo no quiero vivir, yo voy a hacer algo para desaparecer. Entonces, lo primero que aparece es la ideación. Es decir, un cibaeño, cualquiera se mata. Mientras el paciente se mantiene en esa etapa, uno debe activarse, uno debe estar atento
pero no hay un peligro inminente. El problema es que después de ese pensamiento viene el desarrollo del plan. Entonces, cuando un paciente yo le pregunto y me dice que ha pensado en quitarse la vida, la pregunta que le sigue es, ¿cómo lo harías? Dependiendo del método y de lo elaborado del plan, eso automáticamente se convierte en una emergencia y es un paciente que yo le digo, mira, yo no me siento cómodo con despacharte a ti para tu casa. Yo entiendo que deberíamos internarte aquí y en unos días eso va a mejorar y entonces de nuevo tú regresas a tu casa. El secreto profesional tiene una excepción. Y esa excepción es cuando la vida del paciente o de alguien del entorno está en peligro. Es decir, si a mi consulta va un paciente y me dice que se quiere quitar la vida y que tiene un plan y que lo voy a hacer tal día cuando en mi casa se vayan para tal sitio, yo no estoy atado a guardar ese secreto. Todo lo contrario, haría una mala práctica si guardo ese secreto. Claro. Yo tengo todo el poder para coger y llamar, por ejemplo, a la casa y decir, miren, necesito que vengan aquí porque tenemos que hablar. Entonces, ¿qué yo hago en ese caso? Delante del paciente le digo, mira, hemos hablado muchas cosas y todas esas cosas que hemos hablado quedan selladas entre tú y yo. Pero esto que tú me dijiste hoy, eso yo no puedo guardarlo. Ese secreto yo no te lo puedo guardar. Entonces hablamos y como te decía, se convierte ya eso en una emergencia psiquiátrica y hay que ingresar el paciente. Se hizo un estudio en Estados Unidos hace unos cuantos años atrás y lo que hicieron fue, vamos a suponer, si fuera aquí en La Vega, yo diría, los pacientes que fueron al Hospital Morillo King durante el año 2019 a emergencia por intentos o ideación de suicidio y que fueron tratados. Entonces se toma ese listado y se le da seguimiento a 5 años para ver qué pasa con ellos 5 años después. A 5 años después, un 15, un 20% en otros intentos logran quitarse la vida. O sea que el tratamiento, por ejemplo, para una persona que tenga los pensamientos de suicidio o haya intentado hacerlo, pueden ser muy largos en el caso de 4 o 5 años o durante toda la vida llevarlo, tratarlo. Mira, entonces para terminar ahí, pero hay un 60-70% de esos pacientes 5 años después estaban totalmente felices y llevando una vida totalmente plena. Ahora, todo va a depender de qué está detrás del suicidio. Por ejemplo, un paciente con depresión que intenta suicidarse es un paciente que va a tener que estar medicado por un periodo de tiempo bastante largo. Si ese episodio es su primer episodio depresivo, lo mínimo con un primer episodio e intento de suicidio, lo mínimo que yo le voy a medicar a ese paciente es 1 año o 18 meses, y junto con medicamento y con terapia. Si es un segundo episodio, probablemente el tratamiento va a durar de 24 a 30 meses. Si es un tercer episodio, a ese paciente yo le voy a recomendar que debe tomar antidepresivo de por vida. Así como cuando se va al cardiólogo y te dicen tú sufres de la presión y tienes que tomarte esta pastilla y tú tienes 35 años y tú le preguntas ¿y por qué tiempo yo tengo que tomarme esa pastilla? Y él te mira y se te ríe porque es para siempre. Entonces, como recuerda que decía ahorita que la depresión es biológica. Sí. Entonces, por ejemplo, en Finlandia se hizo un estudio lo que llaman una necropsia psicológica, donde ellos demostraron que el 90% de las personas que cometieron suicidio en ese país, el 90% sufrían un trastorno mental, diagnosticado o no. Y ahí eso da 2 vertientes. Una es, la gran mayoría lo hacen porque tienen una enfermedad, pero hay un 10% que lo hace sin la enfermedad, y eso ahí caen los que son a veces los suicidios involuntarios, los suicidios que
realmente la intención no es por manipulación, por impulsividad, de un pique. Eh, y a veces hay una parte de la población como que aprecia tan poco la vida que se ponen hasta a jugar juegos que ponen en peligro la propia vida. Que mire, mencionaba ese tipo de suicidios y no quiero dejar esto para ir cerrando el live. La persona que tiene un pensamiento de suicidio, pero también lo tiene sobre otra persona. Es decir, yo tengo el deseo de suicidarme, pero quiero llevarte conmigo. ¿Cómo puede la otra persona o tal vez alguien entender, estar alerta? Porque se da el caso, como vemos aquí en República Dominicana, lamentablemente, con tantos feminicidios que dicen, te voy a matar, tú no vas a ser feliz, que vienen siendo, digo yo, alertas ya para que la persona vaya tomando ciertas medidas. Tú sabes que, por lo menos esta es mi opinión, lo que a mí me da mucha pena de eso, que muchas de esas mujeres que pierden la vida, la pierden porque creen que ese hombre jamás sería capaz de hacer lo que hace. No, él lo dice, pero él evoca. ¿Por qué? Porque viene de una relación tan deteriorada a lo largo del tiempo, de que me dio 3 trompadas, me sacó una muela, pero al otro día me llevó flor y me pidió perdón. Entonces es que a él le dan unos piques y nunca cree que su vida está en peligro. La otra parte que pasa con eso es también que lamentablemente en nuestro país el sistema de apoyo a una mujer que va a solicitar auxilio ante una situación de maltrato, de abuso y de amenaza, realmente es funcional. Primero, somos una isla y aquí todo queda cerca. Entonces, no hay esa facilidad de que tú le digas, pues vamos a mandarla a un hogar en Dajabón y ella va a estar ahí. Ok, tú la mandas ya a Dajabón y la mandas con 3 niños y está en ese hogar, vamos a decir, en una habitación con 3 niños. Los niños comienzan, tengo hambre. No hay una forma de que esos niños puedan ir a la escuela, porque entonces tú tienes el temor de que lo descubra y se te aparezca y te lleven los niños, y viven bajo un estado de terror. Entonces, ¿qué pasa con muchos de los casos también cuando son sometidos a la justicia? La presión económica, la mujer no la aguanta. Entonces, yo tengo un esposo que me maltrata, pero también tengo una responsabilidad con 3 muchachos que tengo que alimentar. Si lo meto preso, pasamos hambre. Entonces, a veces la mujer hace como una especie de se convierte en mártir. No, yo tengo que aguantar para que mis hijos puedan comer, puedan ir a la escuela. Donde lo que debería existir es un sistema de decir, no, espérate, mételo preso, que ustedes van a ti te vamos a dar un trabajo, a los niños le vamos a poner en una guardería y ustedes no van a pasar hambre. Pero el punto es, mételo preso y a Dios que lo ayude. Entonces, y por eso es que se ve muchas veces que las mujeres van después, 2 o 3 días después, a retirar la querella, porque pues, tengo 3 días que no le doy leche al muchacho, y él es el único que trabaja aquí, que trae el dinero a la casa es él, y además que entonces él me pidió perdón. Y usualmente, o sea, se suicidan, como yo decía, pero tiene que ver el cuadro completo como consigo, digo yo, para llevárselo, o sea, como entender que me voy a sentir completo si te llevo conmigo. Mira, yo siempre he dicho, cuando aquí comienzan a decir que hay que aumentar las penas para el feminicidio, y yo siempre he dicho que eso no funciona, porque lamentablemente aquí ya se ha desarrollado la dinámica de que el hombre mata a la mujer y después se suicida. Entonces, que le canten 30 o le canten 50, eso no va a cambiar nada. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí de base? Que no hemos querido enfrentar la raíz del problema. ¿Y dónde comienza la raíz del problema? La forma como nosotros en República Dominicana criamos a nuestros hijos varones. 50, 60 años atrás, a la hembra, a la niña, se le educaba para que fuera una mujer tolerante y aguantara todo. Que el esposo tiene 3 mujeres, eso no es nada, mija, tu abuelo tenía 6. Pero es un hombre bueno, a ti no te falta nada. 40 años atrás se comienza a
a cambiar eso y se comienza a criar a la mujer de que mira, tú tienes que estudiar, tú tienes que prepararte para que tú no aguantes. Pero nunca nos hemos enfocado en la forma como criamos al varón. Entonces, nos encontramos ahora con una mujer empoderada, inteligente, preparada, igualada en tú a tú en capacidad para hacer el trabajo que sea que hace cualquier hombre, pero nos encontramos con un hombre que no está preparado mentalmente para aceptar esa realidad. ¿Por qué? Porque el hombre imponía su autoridad en el hogar a través de ¿qué? A través de la cartera. Sí. Aquí el que trae el dinero soy yo, aquí yo soy el que mando soy yo. Pero ahora se encuentra con una mujer que gana más que él. Totalmente. Entonces se siente desautorizado. Comienza a desarrollar complejos de inferioridad. No, tú porque crees que ganas más que yo. Tú crees que tú a mí. No, yo. Y entonces, como no sabe cómo manejar el conflicto, entonces degenera en violencia. Entonces tenemos que analizar cómo estamos criando a nuestros hijos varones. Y es muy cursi la frase, pero si toda madre y todo padre criaran a sus varones como el esposo que quieren para la hija, óyeme, esto no fuera esto no fuera un problema hoy en día en esta sociedad. Pero no, lo criamos con la dualidad. Si en la casa hay una hija de 15 años, otra hija de 13 y un varón de 10, el que manda en la casa es el de 10. Ay. Yo quisiera, doctor, que usted para cerrar este live le diera unas palabras, un consejo a modo general para los padres y los jóvenes que conectaron con nosotros hoy en este tema tan interesante de la salud mental y el suicidio. Okay. El mensaje que yo le voy a dar es bastante corto. Y es que los hijos crecen. Señores, disfrutemos cada minuto de ese crecimiento. Porque si no estoy presente en su vida y no desarrollo esa relación cuando tiene 3, 4, 5, 6 años, no pretendas regresar a los 16 y querer ser el amigo, porque no lo vas a poder lograr. Wow, doctor, yo quisiera agradecerle en primera instancia por acompañarnos en esta noche tan especial hablando de este tema tan interesante que debe de regularizarse en nuestro país y yo diría que a nivel mundial. De igual forma quisiera que le dejara aquí al público de Farmacias El Sol el contacto para poder llegar a usted y recibir ese apoyo que yo sé que se hace importante en estos tiempos. Muy bien, mi consulta está en el Centro Médico Padre Fantino, consultorio 3B. Excelente, muchísimas gracias por conectar con nosotros. Quiero antes de irme recordarles que tenemos una rifa interesantísima. Estamos regalando o estaremos regalando a través de su compra, no importa el monto, 100,000 pesos, 100,000 pesos que serán para 2 ganadores que se estarán eligiendo el 1 de julio, es decir, el mes que viene. Así que diríjase a una de nuestras sucursales. Estamos ahora precisamente en la Chefito Batista, que trabaja 24 horas, al igual que la de Quinto Patio, comprometidos en llevarles lo mejor a todos ustedes, clientes fieles de nuestras farmacias. Doctor, una vez más, muchísimas gracias y esta es su casa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, será hasta una próxima.